La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Estamos muy contentos porque vamos a continuar con nuestro seminario Héroes de la Fe. Y en esta ocasión vamos a estudiar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Acompáñame por favor al Evangelio de Marcos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 6. Marcos 6 del 2 al 6. Dice la Escritura: Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué te parece si hacemos una oración para que Dios hable a nuestro corazón a través de la vida de Jesús, el más grande héroe de la fe? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra y permitir que la vida de Jesucristo nos sea revelada, que podamos aprender de Él, de su persona, de su misión, de sus obras. Gracias te damos, porque tú estás en este momento hablando a nuestro corazón. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde mi punto de vista, hablar de Jesús es hablar del hombre más fantástico, formidable y maravilloso que haya existido. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente Él es el Hijo de Dios, que dio su vida por ti y por mí, sino que resucitó y que actualmente está sentado a la diestra del Padre y que está vivo e intercede por nosotros para que tú y yo podamos un día estar con Él por toda la eternidad. ¿Por qué te afirmo esto? Porque lo conozco. Yo conozco a Jesús. Permite que te narre la historia más grandiosa sobre toda la tierra. La historia de la vida de un hombre que desde que vino ha cambiado el destino de millones de seres humanos en todo el planeta. En este transcurso de los 2000 años que han pasado desde su nacimiento hasta el día de hoy, el nombre de Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero, ha impactado y ha cambiado a nuestra sociedad. Pero ¿cómo un simple carpintero ha podido hacer esto? Precisamente, esto es lo sorprendente. Sin embargo, desde el principio de su ministerio, son muchos los que han cuestionado su ministerio. Como acabamos de leer aquí en Marcos 6, la gente se admiraba y se preguntaba: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? Estaban admirados porque decían: nosotros lo conocemos desde pequeño. ¿En qué momento surgió esa sabiduría, ese poder, esa autoridad? Y por eso es que no creían en su ministerio, en lo que él venía a predicar. Muchos han cuestionado su persona también, como acabamos de leer. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de María? Otros cuestionaban a su familia y sus orígenes. ¿No es este el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ha sido una persona
de la cual muchos se han escandalizado a lo largo de estos años, y que ha recibido poca honra en su propia tierra, entre el pueblo de Israel. Él, siendo judío, ha sido rechazado por los judíos. Sin embargo, eso no demerita su obra ni su persona, porque Él es Jesús, el Hijo de Dios. Son muchos los que se han preguntado, ¿cómo es posible que una persona pueda cambiar la vida de alguien? ¿Verdaderamente este es el Hijo de Dios? Quien cree en Él recibe las manifestaciones de su poder, de su amor, pero quien no cree, difícilmente Jesús se va a manifestar en su vida. Vamos a adentrarnos a su vida, para que tengamos la oportunidad de que se manifieste la vida de Jesús en nuestra vida. ¿Me acompañas? Vamos a hablar de su nacimiento. Jesús nació en un pueblito llamado Belén, en la provincia de Judea. Su nacimiento no ha sido como el nacimiento de ningún niño que haya nacido en esta tierra. Dice la Escritura que José, quien fue su papá físico, estaba desposado con María, su madre. Cuando vino en el tiempo indicado por Dios, un ángel del Señor que se le presentó a María, ahí en Lucas 1 del 30 al 35. Vamos a leerlo, acompáñame. Lucas 1 del 30 al 35. Dice la Escritura: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué fantástica revelación! Increíble, sorprendente. Parece hasta una historia de ciencia ficción. Uno se pregunta, en su lógica, ¿cómo es posible que venga un ángel del cielo y le anuncie a María que quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo? Eso es algo increíble. Si de repente llegara tu esposa, varón, y te dijera, o tu novia: ¿sabes qué? Estoy esperando un hijo. Es del Espíritu Santo. Pues la verdad es que suena increíble el poderlo creer. Sin embargo, es verdad. Y el nacimiento de Jesús es un nacimiento divino, gestado por la obra del poder del Espíritu Santo. Este pasaje declara varias verdades que son fundamento de nuestra fe como hijos de Dios. En primer lugar, Jesús fue concebido en el vientre de María y nació siendo 100% hombre, como tú y como yo. Él se formó en el vientre de María. Así como dice el Salmo 139, tu embrión vieron tus ojos y fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Número 2. Jesús fue engendrado por el poder del Espíritu Santo que vino sobre María, de manera que nació siendo 100% hijo de Dios. Número 3. Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y un reino, como acabamos de leer ahí en el versículo 33, al final, que no tendrá fin. Número 4. Su nombre fue anunciado desde antes de haber sido concebido. Porque el ángel le dijo en el versículo 31, y llamará su nombre Jesús. ¡Qué hermoso! Jesús
en hebreo Yeshua, en griego Isos, que significa salvación. Ese es el nombre de Jesús, y en su nombre está implícita su misión. Jesucristo vino a salvarnos, a ti y a mí. Y precisamente este nombre que le fue revelado a María es el nombre que Dios desea que se nos revele a todos nosotros. Dios está esperando que tú recibas a Jesús como tu Salvador. Acompáñame a Mateo 1 del 19 al 23. Dice la Escritura que cuando el ángel se le presentó a María, José, su desposado, trató de dejarla en secreto, porque le costó trabajo creer estas palabras, que María estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, vino el ángel y se le presentó a José también. Y dice en Mateo 1 del 19 al 23. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es otro nombre con el cual podemos referirnos hacia la persona de Jesús. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En hebreo, casi literal significa Dios haciendo tabernáculo en medio de nosotros. Significa que Jesús, Dios mismo, vino a acampar en medio de su pueblo, en medio de la humanidad, para manifestar su amor y su salvación. De este pasaje que acabamos de leer de Mateo 1:19, encontramos dos declaraciones también muy importantes. La misión de Jesús en la tierra es salvar a los hombres de sus pecados. Si tú dices que nunca has pecado, mira, le hacemos a él mentiroso, porque no hay hombre que no peque. Y en el momento en que pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que vino Jesús a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Recordemos que el pecado nos separa de Dios. Eso dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Número 6. Su nombre también sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es, Dios haciendo tabernáculo en medio de los hombres. Todas estas declaraciones nos llevan a afirmar que Dios desea tener comunión con el hombre. Dios ha hecho hasta lo imposible para acercarse a nosotros. Él nos está esperando con los brazos abiertos para que tú y yo vayamos a Él. Si no lo has hecho, hazlo. ¿Qué esperas? Él te ama y Él vino a buscarte, porque Él vino a buscar a los que estábamos perdidos. Ahora, pasemos a su infancia. El Evangelio habla muy poco de su infancia, pero dice lo suficiente para saber que desde temprana edad Él empezó a buscar a su Padre Celestial y a involucrarse en los negocios de su Padre. Por ejemplo, teniendo 12 años de edad, subió a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Algunos piensan que fue para también celebrar su Bar Mishvah. Esto es, a los 12 años, él sería declarado ya como un adulto y podría leer las Escrituras y formar parte de una sinagoga. Y dice la Escritura que sus padres se retiraron de Jerusalén y creyeron que Jesús estaba con ellos en la compañía.
Y después de 3 días de estar andando, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y regresaron a Jerusalén a buscarlo. Y en Lucas 2 del 46 al 52, mira lo que dice. Lucas 6 del 46 al 52. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres también. ¡Qué fabuloso! Yo veo entonces a un Jesús muy peculiar. Era un Jesús que en vez de estar corriendo y jugando, y no digo que no lo haya hecho, estando en el templo, él prefirió aprovechar ese tiempo para consultar a los doctores de la ley, para preguntarles, para escucharles y aprender, porque él sabía que era necesario estar en los negocios de su Padre Celestial. Él era alguien que buscaba desde temprana edad llenarse de la palabra. De esta manera nos deja ver que esa palabra actuaba en su corazón y le hacía ser un hijo obediente. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 51 que estaba sujeto a sus padres y regresó con ellos. Y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, la gente lo veía con buenos ojos. Y Dios, el Padre Celestial, pues cuánto más, ¿verdad? La gracia de Dios estaba sobre él. Esto es bien importante. Cuando la gracia de Dios está sobre uno, mira, todas las cosas nos salen bien. El favor de Dios está con nosotros. Su bendición nos acompaña. La palabra de Dios es la que nos hace crecer en varios sentidos. Si tú te das cuenta, él buscaba la palabra y crecía en sabiduría, en fe y en gracia para con Dios y los hombres. Seguramente el Señor Jesucristo leyó Proverbios 4 del 20 al 22 cuando era niño y supo que era el Padre Celestial hablándole a su corazón. Cuando él leía la Biblia, yo me imagino que Jesús decía: Padre, háblame, háblame. Y como dice Proverbios 4 del 20 al 22, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Respira profundamente. ¿Verdad que sientes el efecto de la palabra? Yo sí me imagino que cuando Jesús leía la Torá, él estaba recibiendo del Padre el consejo, la dirección, los mandamientos, los estatutos. Dios estaba formando, el Padre Celestial, en él un corazón compasivo, un corazón preparado para salvar a todos los hombres de sus pecados. Las palabras de Jesús eran palabras que traían fe, aliento y medicina. Es por eso que ya de grande, cuando inició su ministerio, él animaba a sus discípulos a escudriñar la palabra. Seguramente tú te acuerdas de Juan 5:39, donde Jesús les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Podemos ver entonces que como infante fue un chico extraordinario, porque buscaba aprender y conocer acerca del Padre Celestial.
Respetaba la autoridad de sus padres, José y María, al vivir sujeto a ellos. Jesús durante su infancia y hasta los días de su manifestación se dedicó a prepararse para la obra que iba a realizar. Y se deduce que aprendió también el oficio de su padre, el cual era carpintero o maestro constructor. Seguramente su infancia no fue fácil, ya que José y María no eran personas que pertenecían a una familia económicamente acomodada. Creció en medio de la opresión del Imperio Romano. El Evangelio de Lucas es un evangelio muy interesante porque pone los acontecimientos de la vida de Jesús dentro de un marco histórico secular. Cuando describe a los funcionarios civiles y religiosos en turno, aquellos que gobernaban y tenían autoridad en los tiempos de Jesús. Mira, acompáñame a Lucas 3 del 1 al 2, por favor. Lucas 3 del 1 al 2. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿te das cuenta? Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan el Bautista, el primo de Jesús, el cual era 6 meses mayor que Jesús. Y tú te das cuenta que el emperador romano era Tiberio César. El gobernador de Judea, Poncio Pilato. Herodes reinaba en Galilea y los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. De tal manera que cuando se estudia, por ejemplo, los escritos de Flavio Josefo, un historiador de aquellos tiempos, pues concuerda con la palabra de Dios y se afirma que los hechos que estamos leyendo aquí son verdaderos, así acontecieron. Hablando ahora acerca de su ministerio. Se piensa que Jesús empezó su ministerio siendo de alrededor de 30 años de edad. Él tenía cerca de 30 años. Eso dice Lucas 3:23. ¿Por qué 30 años? Yo me he preguntado. La respuesta la encuentro en la Escritura. Yo veo que, por ejemplo, José el soñador, cuando empezó a ser el segundo después del faraón, tenía 30 años de edad. El rey David, cuando comenzó a reinar, tenía 30 años de edad. Y yo no sé si tú sabías, pero los varones que eran contados para ejercer el ministerio según la ley de Moisés era a partir de los 30 años. Posiblemente Jesús, queriendo vivir la palabra al máximo, inició su ministerio a los 30. Se esperó. Uno pudiera haber dicho: Jesús, lo pudiste haber iniciado a los 12. Pero no, él quiso cumplir la ley, porque él no vino a abrogarla, él vino a cumplirla en todos los sentidos. Jesús después se bautizó en el río Jordán para cumplir así toda justicia, y fue lleno del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio. Eso lo encontramos en Mateo 3 del 13 al 17. Mira, son muchas las citas, no las vamos a leer todas porque sería alargar demasiado el estudio. Queremos hacer un estudio conciso y hablar de la vida de Jesús. Imagínate, se escribieron 4 evangelios y aún así se escribieron muchos libros más que no quedaron registrados en la Biblia que hablan de la vida de Jesús. Vamos a tratar de hablar lo más importante. El Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando fue bautizado. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí en Mateo 4 del 1 al 11 leemos la historia. Tú la has leído seguramente, donde vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios,
queriendo cuestionar su identidad. Si eres hijo de Dios, di, haz. Eso es lo que hace el tentador. Trata de modificar nuestras ideas, motivar nuestra voluntad a una mala acción para que tú y yo caigamos en el error. Pero Jesucristo le contestó: quítate y vete delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo se iba. De la misma manera tenemos que actuar tú y yo. Desde un inicio, el enemigo quiso atacar a Jesús. Eso va a ser también el enemigo contigo y conmigo, porque lo menos que el enemigo quiere es que tú descubras cuál es tu verdadera identidad. Tu identidad es ser un hijo de Dios, en el momento en que recibes a Jesús como Señor y Salvador. Después de que regresó del desierto, dice la Escritura que regresó en el poder del Espíritu Santo y fue llevado a Nazaret, y entrado en la sinagoga se le dio a leer el rollo del libro de Isaías. Y en Lucas 4, 18, 21 podemos encontrar que él se levantó a leer y empezó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y cerrando el libro, los ojos de todos estaban puestos en él. Lamentablemente, la gente no recibió esas palabras. Palabras que nos muestran las 4 actividades principales que vino Jesucristo a realizar. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, esto es, a enseñarnos la palabra de Dios. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y dar vista a los ciegos, a desarrollar un ministerio de sanidades. Jesucristo quiere tu salud. Número 3. Él vino a poner en libertad a los oprimidos, a liberarnos del enemigo y de toda esclavitud, de toda herencia de maldición. Y a predicar, número 4, el año agradable del Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación. 4 actividades que estuvieron manifestándose constantemente a lo largo del ministerio de Jesús. Tú, si lees el Evangelio desde Mateo hasta Juan, vas a ver a un Jesús dinámico que recorría las ciudades y las aldeas, predicando, sanando, echando fuera demonios, enseñando la palabra de Dios a las personas. Y de Nazaret se fue a vivir Jesús a Capernaum, una ciudad marítima al norte en la ribera del mar de Galilea. Acompáñame por favor a Mateo 4 del 15 al 17. Vamos a leer Mateo 4 del 15 al 17. Dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando yo leo este pasaje me queda claro que Jesús, al iniciar su ministerio, él no fue a una colonia rica, a un círculo social muy acomodado. Él fue a un lugar donde había mucho pecado, donde había tinieblas y obscuridad. Se dice que era un pueblo asentado en tinieblas, en una región de sombra y de muerte. Esto habla del carácter de Jesús. Jesucristo vino por aquellos que estaban necesitados de Él. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Él no vino por los que viven en libertad, sino por los oprimidos por el diablo. Él vino a cambiar la vida del hombre. Y qué mejor oportunidad que irse a lo más oscuro de la sociedad. Esta escena entonces nos describe el carácter de Jesús.
el amor tan grande que tiene por todos nosotros. Y no con esto te digo que no se va a predicar el Evangelio a las personas que están en otro nivel social. No, el Evangelio es para todo el mundo. Pero Jesucristo le da prioridad, ¿verdad? Y quiere que todos los hombres sean salvos. Jesucristo, dice la Escritura, que Él vino a servirnos. Si tú te preguntas, ¿a qué vino Jesús? Vino Jesús a servirnos. Como dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo es el ejemplo de servicio. Ese es el carácter que debemos de desarrollar tú y yo. Es el ejemplo que debemos de seguir. Número 2, vino para dar su vida en rescate de muchos. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número 3, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a ti y a mí. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está en la palabra. Vino Jesús a hacer la voluntad de Dios. En Juan 6:38 al 40 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la promesa que nos vino a hacer Jesús. Si tú crees en Jesús, si tú le recibes como Señor y Salvador, Él te va a resucitar en el día postrero. ¿Qué significa? Que tu vida no termina en este mundo, sino que va a trascender y va a continuar por la eternidad. Número 5. Vino a cumplir la ley y todo lo que en ella está escrito. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? Significa que cuando tú y yo estudiamos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es importante que los tengamos a los dos presentes, porque ninguna jota ni una tilde pasará de la ley. Y sobre todo Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. Algunos en ocasiones piensan, ay, es que yo ya vivo en la gracia, yo ya no vivo en la ley. La ley para mí ya no aplica. Hay algunas cosas que no, pero hay otras que sí, y tú las debes de descubrir para que puedas vivir en obediencia de tal manera que sigamos el ejemplo de vida de Jesús. Número 6. Dice que vino Jesús a efectuar juicio en la tierra. ¿Cómo está eso? En Juan 9:39 lo explica. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Si tú eres de las personas que dicen, pues yo no necesito a Jesús, yo camino en mi propia verdad, cada quien tiene su santa verdad. En ese momento estás ciego. Y en ese momento, tú solito te metiste en un juicio por no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Número 7. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Jesús comentó, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice número 8 también que vino para que todo aquel que en él cree no permanezca en tinieblas. En Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Jesucristo vino a salvarnos, Jesucristo vino a bendecirnos, vino a traer sanidad, libertad, vino a perdonar nuestros pecados. Lamentablemente muchos no le reciben. Y así como los judíos de aquel tiempo le rechazaron, hoy en día muchos le rechazan también. La palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, describe su historia, su vida, su misión. Describe quién es Él. Dice la Escritura, por ejemplo, no vamos a leer los versículos, pero en Marcos 1:1 dice que Él es el Hijo de Dios. En Juan 1:1 dice que Él es la palabra de Dios hecha carne. En Juan 4:25 dice que Él es Cristo, nuestro Salvador. En Juan 6:35 se presenta como el pan de vida. En Juan 8:12 como la luz del mundo. En Juan 10:11 como el buen pastor. En Juan 11:25 como la resurrección y la vida. En Juan 14:6 como el camino, la verdad y la vida. En Juan 10:30 termina declarando Jesús: yo y el Padre uno somos. Puedes recibir esto como una verdad en tu corazón, porque en el momento en que tú lo recibas, la vida de Jesús se va a manifestar en ti. Jesús es tan real y está tan presente. Por ejemplo, si tú lees en Hechos 9, vas a encontrar el testimonio de la conversión del apóstol Pablo, donde él se dirigía hacia Damasco para aprender a los discípulos de Jesús que estuviesen ahí. Él respiraba muerte en su corazón hacia los discípulos, y en el camino se le presenta Jesús ya resucitado. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, de rodillas, postrado ante él, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le reconoce como Señor. Jesús es tan real, pero se hace real en el momento en que creemos en Él, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús quiere revelarse a tu vida, varón. Él quiere ser tu mejor amigo. Él quiere estar cerca de ti, pero tú lo debes de anhelar. Y en ese momento, Él te va a hablar a tu corazón, aquí, a tus pensamientos, y te va a decir la voluntad del Padre. Yo lo he experimentado en varias ocasiones en mi vida. Dice en Juan 12, del 44 al 45, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Hay mucha gente que dice: pues ver para creer. Jesucristo te dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Tú quieres ver al Padre? Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Deja que el testimonio de Jesús se revele a tu vida. Para algunos Jesús fue un amigo, para Marta, para María, para Lázaro. Para otros fue un simple carpintero. Para sus vecinos posiblemente fue el hijo de una fornicación, porque así le llamaban. Para otros fue un falso profeta, a lo mejor para los maestros de la ley. Para el gobierno romano fue un disidente, alguien que estaba alborotando a la sociedad. Para sus hermanos era alguien en quien no podían creer. Para el pueblo era quien podía alimentarlos y hacer milagros. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Qué hermoso sería que tú y yo pudiéramos contestar, así como contestó el apóstol Pedro cuando en una ocasión Jesús les preguntó: ¿quién dices que soy yo? Ahí en Mateo 16, versículo 15. Y respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La vida de Jesús es una vida fantástica. Yo conozco a un Jesús que está vivo, a un Jesús que está resucitado, a un Jesús que quiere tener comunión contigo, que viene a aconsejarnos, a darle dirección a nuestra vida, a un Jesús que nos revela el corazón del Padre, a un Jesús que nos muestra el camino por el cual debemos de andar y nos revela las bendiciones del Padre. Conozco a un Jesús que es amigo, a un Jesús que llora con nosotros, a un Jesús que ríe con nosotros y se goza cuando nos va bien. Conozco a un Jesús que nos trae a libertad. Conozco a un Jesús que ha sanado mi vida. Conozco a un Jesús que tiene el poder, porque para Él nada hay imposible. Conozco a un Jesús que nos ama y que nos ama con amor eterno. Ese es el Jesús que yo conozco. Yo te invito a conocerlo también. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿Me acompañas? Padre, y te doy gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y conocer a nuestro Señor Jesucristo. En Él no hay ninguna falta. En Él todos son aciertos, de los cuales podemos aprender. Y tú una vez nos dijiste: porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Y eso es lo que queremos, seguir tu ejemplo, Jesús. Revélate a nuestra vida. Manifiéstate, Señor. Háblanos. Hazte presente. Te entregamos nuestro corazón. En ti creemos. En ti confiamos. Te bendecimos en tu nombre, Señor. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Yo te invito a que te sigas conectando a cada una de nuestras actividades de Iglesia Centro y te esperamos la próxima semana para el siguiente tema que vamos a estudiar, al apóstol Pedro. ¡Conéctate!